Bueno, veníamos hablando un poco entonces de las sesiones legislativas, hablamos de un tipo de sesión que no estaba normado o del cual no se hablaba en la Constitución formal, pero que son las sesiones preparatorias, que es donde se presentan los legisladores nuevos, donde la Cámara le recibía los títulos que los habilitaban expedidos por la justicia electoral, donde se podían hacer impugnaciones sobre los mismos y también donde se les prestaba juramentos. Bueno, el otro tipo de sesiones, digamos que estos sí están reconocidos y planteados y resaltados en la Constitución Nacional, en el artículo 63, es las sesiones ordinarias y las sesiones de prórroga y las extraordinarias. Las sesiones ordinarias son aquellas, digamos, que se llevan a cabo entre el 1 de marzo del año y el 30 de noviembre de ese mismo año. Entre el periodo que va del 1 de diciembre hasta el 28 de febrero, 29, se denomina el periodo de receso. Bueno, en estas sesiones ordinarias, digamos, tiene la apertura, la lleva adelante el presidente de la Nación. Eso está establecido en el artículo 99 de la Constitución Nacional, en el inciso octavo. Dice que el presidente es el que hace las aperturas de las sesiones ordinarias, el famoso discurso donde el presidente da cuenta del estado de la Nación y hace un relato de los antecedentes del año anterior y hacia dónde se va a ir ese mismo año. Fuera de este periodo de sesiones no queda inhibido ni prohibido ningún tipo de trabajo o labor legislativo, siempre y cuando no implique reuniones en tipo de sesiones, en modo sesión. Pero permite sí, digamos, realizar todo tipo de labores como las tareas de investigación, las tareas en comisiones, etcétera, todas, o tareas que sean de naturaleza administrativa, pero no, digamos, lo que sea sesionar. Bueno, entonces tenemos las sesiones ordinarias, que son las que van del 1 de marzo al 30 de noviembre. Fuera de este lapso de tiempo tenemos otros dos tipos de sesiones, son las denominadas sesiones de prórrogas y las extraordinarias. En el artículo 63, que es el que trata el tema, dice de manera... dice, ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Bueno, el motivo, digamos, que originó que solamente que se establecía en un principio de sesión un periodo ordinario de sesiones, que en esta fecha que hablábamos, del 1 de marzo al 30 de noviembre, era en un principio darle el tiempo, digamos, para que los diputados y senadores que eran del interior de la Nación pudieran también, digamos, pasar un tiempo y concurrir, digamos, a sus jurisdicciones y de esa manera poder trabajar sobre su o en base a sus cuerpos electorales. En un principio, digamos, este periodo de tiempo no era el 1 de marzo, sino que a partir del 1 de mayo, para darle una mayor cantidad de tiempo. Esto era el motivo de esto era que en aquellas épocas los medios de transporte no eran los que tenemos hoy en día. Cuando se sancionó la Constitución, el medio de transporte era a través de carreta o en caballo o en mula. Eso llevaba un tiempo, digamos, bastante extenso para poder trasladarse y para poder volver. Entonces, que se le daba este margen para que los legisladores pudieran atender los asuntos que les correspondieran en sus provincias. Hoy por hoy, digamos, con los medios de comunicación y de transporte que tenemos, digamos, ese tiempo está muy cuestionado y eso hizo que a partir de la reforma del 94 se dejara de tener como fecha de inicio de las sesiones ordinarias el 1 de mayo y quedara con el texto actual del artículo 63, que es desde el 1 de marzo. Bueno, en ese artículo 63, cuando lo leímos recién, también hacía referencia a las sesiones de prórroga y las extraordinarias, y hacía referencia, digamos, de que las sesiones extraordinarias son convocadas por el presidente, y las de prórrogas pueden ser convocadas por el presidente. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las sesiones prorrogadas. Bueno, llega la fecha límite, el 30 de noviembre, y el Congreso de la Nación de alguna manera ve obligado a continuar con su labor legislativa porque las necesidades institucionales del país así lo ameritan.
Bueno, entonces se extiende el plazo de trabajo, digamos, de las sesiones ordinarias en esta prórroga establecida en el artículo 63. El otro supuesto es el de las sesiones extraordinarias. Estas sesiones extraordinarias solamente pueden ser convocadas por el presidente de la Nación. Él mismo la convoca ante alguna situación de gravedad institucional que amerita que de alguna manera el Congreso se reúna. El motivo, a modo de ejemplo, puede ser tal vez convocar, digamos, hasta una grave situación de conmoción interior o alguna situación que dé lugar, digamos, a los institutos de emergencia que hemos visto ya de la intervención federal o la declaración de un estado de sitio. Como es, bueno, entonces tenemos que las sesiones de prórroga pueden ser prorrogadas por el presidente. Existe una duda con respecto a si el Congreso puede autoprorrogar sus sesiones. Bueno, el profesor Vidal Campos sostiene que sí, pero la práctica parlamentaria nunca se ha dado, digamos, que el Congreso se autoprorrogue sus sesiones. Con respecto a las extraordinarias, ahí no hay duda, digamos, de que son convocadas exclusivamente por el presidente. Es decir, el Congreso no puede autoconvocarse para unas sesiones extraordinarias. Bueno, durante las sesiones que son las de prórroga, el Congreso continúa con su periodo anual con todas sus facultades y competencias. En cambio, acá hay una diferencia con las extraordinarias, en las cuales, digamos, solamente pueden trabajar para el tema para el cual han sido convocadas, ¿no? Bueno, eso con respecto a las sesiones. Bueno, el otro punto que sigue en el programa es el quórum. El quórum que significa la cantidad de miembros de un órgano colegiado que se necesitan para poder constituirse, funcionar y adoptar decisiones. El tema del quórum se hace necesario cuando el organismo tiene un número muy elevado, digamos, de miembros que hace muy difícil de que se reúnan todos al mismo tiempo. Entonces establece un piso o un mínimo de miembros que son necesarias para que el órgano, este órgano pueda empezar a funcionar. El artículo 64 establece un quórum establece un quórum general que es un quórum mínimo y básico que se necesita para empezar a funcionar. Es una norma general y obviamente que tiene excepciones. En este artículo 64 habla de que se necesita una mayoría absoluta de sus miembros, es decir, más de la mitad de sus miembros. Vamos a ver qué dice el artículo 64. El artículo 64 dice: cada cámara es juez de sus elecciones aparte de la ley. Dice, ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en términos y bajo las penas que cada cámara establecerá. Bueno, esta última parte hace referencia de alguna manera a las minorías que de alguna manera establece de que pueden interpelar a que para que asistan los otros diputados bajo las sanciones. No está claro, digamos, qué pasaría en caso que no se lo haga. El reglamento de la Cámara dice que se podrá establecer sanciones, pero no está claro la manera. El otro punto que debemos tener presente con respecto al quórum es que, bueno, tenemos entonces para esta norma del 64 que establece una norma general y básica, pero después tenemos los denominados casos especiales de quórum, que son aquellas situaciones que por la gravedad o la importancia institucional que puedan llegar a tener, la Constitución establece un quórum, digamos, distinto, un quórum agravado se le llama. A veces se refiere a ese en base a los presentes, pero otras veces es porque se necesita, digamos, de un número mayor de votos para decidir algunas cuestiones. Es lo que se llama el quórum agravado. Bueno, estos distintos quórum especiales o agravados están diseminados a través de distintas normas en la Constitución Nacional.
A modo de ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, digamos, que en el artículo 75, inciso 2 y 3, establece para todo lo que es las leyes de convenios impositivos, que tiene que ser, tiene que haber un quórum de votos que sea de mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y en el artículo 75, inciso 22, para todo lo que es tratados internacionales, establece, digamos, que tienen que ser aprobados estos tratados por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En materia de leyes, de leyes electorales y de partidos políticos, también, digamos, establece un quórum agravado que es la absoluta totalidad, la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Otro ejemplo de un quórum también especial es el caso para la designación del defensor del pueblo de la nación. En el artículo 85 establece las 2/3 partes de los miembros presentes. Para la designación de los miembros, digamos, del poder, para la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también establece las 2/3 partes de los miembros presentes. Y otro ejemplo puede ser para el caso de la remoción del gabinete, del jefe de gabinete, que necesita la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Bueno, acá hemos visto entonces cómo son los quórum. Tenemos un quórum básico en el artículo 63 y después a lo largo de las distintas normas en la Constitución podemos encontrar quórum especiales. Bueno, con esto terminamos la parte de quórum.